Señora ministra, vamos a ir con la columna de Ana Bejarano y después seguiremos conversando con usted. Cecilia López, la ministra de Agricultura, nos contesta todas las preguntas que hay sobre este tema que es muy importante y que tiene que ver no solamente con el futuro de las personas que viven en el campo y que trabajan en el campo, sino con la viabilidad de Colombia como país y como sociedad. Ana Bejarano, vamos con tu columna. Bueno, ahora sí. Ahora sí. La columna se llama El pecado de la iglesia. Hay una batalla que ha librado por años el periodista Juan Pablo Barrientos por destapar una de las operaciones de encubrimiento más grave de información de interés público en Colombia. Esta semana, el medio de comunicación digital Vorágine dio a conocer otro capítulo de esa historia. Barrientos cuenta que fue la película Spotlight la que despertó su interés en el tema. La galardonada pieza retrata la historia de la investigación periodística que reveló décadas de abuso y su decidido encubrimiento por parte de curas católicos en Boston, Estados Unidos. En la escena final se mencionan otras ciudades del mundo en donde se escondían crímenes similares y un nombre le llamó la atención: Medellín. ¿Y cómo no iba a serlo si Medellín es una de las ciudades del planeta con mayor concentración de curas por habitante? Es apenas natural que un fenómeno sistemático, innegable y universalmente demostrado dejara también huellas en la capital paisa. Así que desde 2017 Barrientos se dio a la tarea de destapar el archivo secreto de la Iglesia Católica, en el cual descansa la información de múltiples denuncias realizadas contra párrocos por todas las formas posibles de violencia sexual. Son décadas de abuso, miles de agresores, de encubridores y de víctimas. Esa información descansa bajo el abusivo secreto que guarda la Iglesia Católica, porque las denuncias por pederastia religiosa pocas veces llegan a la justicia ordinaria. El mismo fenómeno invita a que ello sea así. Como las víctimas suelen ser niños pobres de familias disfuncionales o huérfanos, quedan desprotegidos ante semejante agresión. Y si alguien denuncia, lo hace usualmente ante la curia, en la que han confiado el cuidado de sus hijos. El problema es que allá las denuncias mueren, prescriben o son tramitadas en procesos reservados y cuestionables ante la justicia clerical. Por eso el segundo crimen que se comete de manera sistemática en este horror normalizado es el encubrimiento de tantas historias de abuso. Es organizado y coordinado el esfuerzo de los jerarcas de la Iglesia, tanto los colombianos como en otras partes, por poner en práctica una operación gigantesca para silenciar el tema y perseguir a quien se atreva a ventilarlo. Por eso a Barrientos le tocó presentar tutelas para proteger su derecho, pero ante todo el nuestro, a conocer esa información. En 2 ocasiones la Corte Constitucional ha ordenado la liberación del archivo secreto. La última vez lo hizo el pasado 10 de agosto. Y la orden enfrentó a un célebre encubridor, el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, quien salió a acusar el ejercicio de transparencia como una persecución contra la Iglesia Católica. A regañadientes, Tobón contestó el derecho de petición de manera mentirosa e inconsistente con otra información que compone la nutrida investigación del periodista. Estos elementos, que incluyen la celebración de procesos judiciales, no les pertenecen a los curas acusados, sino a la comunidad que debe alertarse sobre un fenómeno que ya hace parte del ADN de la Iglesia Católica. Es tan sistemático que merecería un estudio amplio de por qué es en el seno de la actividad religiosa que se cometen tantos abusos. Tal vez porque, como ninguna otra institución, protege a los agresores. Y no sirve la excusa de que hay menores de edad involucrados y por eso no se comparte la información, porque esa reserva legal está ideada para proteger a las víctimas y no a los victimarios. Perfectamente se puede revelar sin exponer a los menores. Claro que no todos los curas ni feligreses habilitan esta violencia, pero sí es hora de que las congregaciones de fe exijan a sus líderes transparencia para poder entender y sanar tantas décadas de abuso. En otros lugares, como en Francia, estos procesos han dado lugar a las reparaciones necesarias para que el público aplauda el ejercicio de contrición de la Iglesia Católica. Reconocer y reparar a las víctimas es el único camino de cualquier comunidad religiosa realmente comprometida con el bienestar social. Como el arzobispo de Medellín incumplió la orden de la Corte Constitucional, el periodista abrió un incidente de desacato. El párroco tenía hasta el viernes 14 de octubre y, según Barrientos, volvió a contestar de manera incompleta. Que paguen los violadores y los transgresores de la fe y los encubridores que habilitan su violencia, y que persistan los locos como Barrientos, a quienes debemos la tenue luz que por ahora brilla sobre esta historia. Esa es la columna.
Muy buena columna, Anita, y muy importante tema. Buenísima y muy bueno el reconocimiento de Barrientos. Realmente ha hecho un trabajo muy consistente, muy valiente. Lo han acosado muchísimo, lo han amenazado y el tipo ha mostrado una gran valentía, un muy digno y justo reconocimiento. Muy bien. El caso Sí, de y esto, Barrientos, perdón, sigue. Sigue, Anita, sigue. No, quería comentar que el caso de Barrientos ha sido uno de los casos más emblemáticos de censura previa que ha habido en Colombia recientemente, porque incluso se ordenó por vía judicial que no se vendiera su libro, el segundo, antes de que saliera. Eso después se corrigió, pero ese es pues, un caso emblemático de censura previa que está prohibido obviamente por la Constitución. Ya, una pelea que años antes había ganado Germán Castro Caicedo con La Bruja, que trataron de imponer la censura previa al libro y lo ganó en un alegato pues que abrió la puerta para el rechazo a la censura editorial. Sí. Bueno, seguimos con la ministra Cecilia López. Daniel Samper Pizarro. Yo quedo un poco desconcertado después de haber leído todos los titulares de prensa de que empieza la reforma agraria, histórico acuerdo entre Fedegan y el gobierno, que entre otras igualaba pues la grandeza de un gobierno con un gremio, como si fuera un pacto entre dos grandes estados. Pero bueno, eso no importa. Si aquí se hace la paz y todo eso, todo lo demás es secundario. Lo que pasa es que me da la impresión de que es una gota en un río de problemas. Es decir, son muy pocas hectáreas, vale mucho dinero. La misma ministra reconoce que no hay exactamente cómo pagarlo. El hecho de tener las hectáreas no sirve para mucho si no hay ayuda, préstamos, etcétera. De modo que creo que nos hemos ilusionado demasiado con creer que empezó la reforma agraria. Yo creo que es un gesto interesante de un acuerdo con un gremio, pero empezar la reforma agraria cuando sabemos que la mayoría de los campesinos no tienen acceso a la tierra. Es más, los datos que yo tengo indican que el 1% de la población es dueña del 81% del territorio, el 1% de la población. De ellos, buena parte, pues obviamente son ganaderos. Entonces, no sé, me parece que ha habido demasiada esperanza, demasiada ilusión, quizá por lo que hemos sufrido tanto el problema de la tierra desde hace 2 siglos, y me parece que hay que atenuar un poquito este entusiasmo. No es la reforma agraria, es un paso pequeñito, magnífico, mejor que se dé a que no se dé, pero tampoco nos va a poner en una situación qué sé yo, de justicia social ni de desarrollo económico, me parece a mí.